estamos aprendiendo acerca de las estrategias del enemigo. ¿Ok? Trate de ir repasando los estudios, las enseñanzas, porque esto lo va a tener que enfrentar hasta que el Señor venga, ¿sí? Aunque Él ya sabemos que está vencido. Amén. Ya lo sabemos eso. Y el estudio de hoy se llama Bajo Influencia y tiene que ver un poco con una parte del estudio del miércoles pasado. ¿Se acuerda que una de las cosas que el enemigo quiere hacer es afectar qué cosa? La influencia, nuestro servicio con otros. ¿Ok? Y es interesante que el enemigo quiera evitar, porque sabe que somos de bendición a otras personas, o no. ¿Okay? Si estamos en el o no, él no tiene ningún problema. El problema es cuando estamos siendo realmente influencia para nuestra pareja, para nuestros hijos, nuestros nietos, en el lugar donde trabajamos, en donde nos movemos. Mateo 6:13, ¿querés buscar? Es muy conocido este pasaje. Lo podríamos hasta decir de memoria. Y hoy quiero compartirte algunas otras estrategias que el enemigo utiliza para que cuando vos la detectes, digas, esto me parece que huele a serpiente o acusador, hay algo raro acá en esto que me está pasando, y entonces ahí vos te vas a buscar los videos o los audios o los apuntes y decís, a ver, ¿cómo salgo de esta? ¿Ok? Jesús enseñó a orar en Mateo la oración del Padre Nuestro. Si vos todavía no aprendiste a orar y querés orar, podés hacer esta oración. ¿Ok? Que es muy simple, muy clara. Y en una de estas partes de la oración, él dice que nosotros debemos orar así. ¿Ok? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, o en otra versión dice del maligno. Ahí tenés otra, rescátanos del maligno. Ahí tenés otra palabra que se utiliza para definir a Satanás. ¿Qué otras cosas? Acusador, ¿se acuerdan? Tentador, mentiroso, engañador. Bueno, todas estas palabras definen también parte de sus estrategias. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal o del maligno. Una de las estrategias, y si querés anotarlo como título también, es caer bajo la influencia de la tentación. ¿Ok? Para que luego de ser tentado venga ¿qué? El próximo paso, ¿qué es? Caer en pecado. ¿Está? Entonces, mirá, así a nivel general te digo, ahora nos metemos de lleno al estudio. Si nosotros podemos evitar la tentación, estamos anticipándonos y estamos evitando todo el trayecto entre la tentación y la caída. ¿Está claro esto? Entonces, de vuelta, yo vengo y acá sé que tengo tentación. Si yo puedo evitar llegar a la tentación, me evito desde la tentación a la caída y me evito desde la caída las consecuencias de la caída. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a aprender algunas estrategias que el enemigo tiene para que en el transcurrir de todo ser humano él tienta, cae y viene ¿para qué? ¿El enemigo para qué vino? Para destruir, para matar y robar. Jesús lo venció en la cruz, venció al pecado, venció al maligno y venció a la muerte. Él es el vencedor, él es el que nos está animando. Jesús nos anima. Esta oración, lo que en realidad en esta parte de la oración, que es una petición, no nos metas
no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Él lo que nos está enseñando es a depender en la guerra espiritual de Dios. ¿Está claro esto? Es decir, yo me tengo que reconocer necesitado de que en el transcurrir de mi vida diaria tengo que depender de Dios. Y sé que una de las estrategias mencionadas por Jesús es la tentación y la obra del maligno o del mal. ¿Ok? Entonces, ¿para qué usa Satanás todas estas estrategias? Para tratar de detenernos, de matar nuestra influencia, de destruir lo que alguno tiene de Dios. Lucas 10:19, anótalo, te lo leo yo. Dice así: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Señor. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, ¿ok? Nada les hará daño. ¡Wow! Bueno, entonces, ¿por qué tengo esta cara? ¿O por qué tengo esta situación? ¿O por qué cómo estoy enfrentando? Señor, la Biblia nos dice que Él nos dio poder sobre todos. Sos su discípulo, sos su seguidor, tenés ese poder, tenés esa autoridad. Podés aplastarlos y nada te va a dañar. Él nos dice que nos dio ese poder a nosotros. Todo poder para vencer en el mundo espiritual y que nada te va si Él no lo permite. ¿Está claro esto? Bien, así que nadie tiene que vivir asustado por lo que el enemigo le puede hacer, porque Satanás no nos puede hacer daño. ¿Está bien esto? Pero sí puede hacer algo. ¿Qué más? Acordate del nombre. A través de la mentira que hace. Te engaña, te puede asustar. ¿Ok? Entonces, él intenta engañarte cuando vos sabés que, Lucas, ¿qué dice? Que tengo poder sobre toda autoridad espiritual, que no me puede dañar y que puedo aplastar todos los espíritus inmundos que Él me manda. Entonces, como Él sabe que yo sé lo que tengo, Él necesita utilizar estrategias para que yo me desanime, para que yo me frustre, para que yo piense que no puedo. Cuando la palabra a mí, ¿qué me dice? Que puedo. Entonces vos no le eches más la culpa al diablo de algo, porque en realidad el diablo no te puede hacer. ¿Por qué no te puede hacer nada? Porque tenemos el poder, tenemos la autoridad delegada por Dios para enfrentarlo. Ahora, si nosotros le podemos dar derecho legal, ¿te acordás de eso? Cuando nosotros pecamos, le damos derecho legal al enemigo para que nos corte el chorro de bendición de parte del Padre. Entonces, dice la Biblia que Él es el engañador y Él intenta engañarnos para que nosotros caigamos en tentación y en pecado, y entonces así Él tiene derecho legal de robarnos lo que Dios nos ha dado o lo que Dios nos va a dar. Amén. Santiago 1:15, te lo leo, anótalo nomás. Dice así: de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Pregunta, ¿de dónde nacen los actos pecaminosos? De los deseos que nosotros tenemos en el corazón. Esos actos pecaminosos, dice, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, primero viene la tentación, arranca como un deseo, es la atracción hacia lo malo, pero una vez que nosotros cedemos a ese deseo, caemos en pecado, quebrantando la ley de Dios. Y eso nos lleva, la Biblia dice que nos lleva a la muerte espiritual.
¿Qué es lo que se muere? Porque todos pecamos y no nos morimos. Pero ¿qué es lo que se muere cuando no nos arrepentimos? Lo genuino de Dios en nosotros. Se muere lo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que vivir, ¿te acordás que teníamos que confesar, teníamos que vivir confesando, arrepintiéndonos? Fíjate que el Padre en la oración dice, ustedes tienen que pedir que no meterse en tentación y que el Padre les libre del maligno. Esto Jesús lo enseñó, dice, ustedes tienen que orar así. Vos podés orar todos los días o podés orar una vez por año o podés orar cuando lo necesites. De acuerdo a lo que pidas, te será hecho. Entonces, si vos en tu oración, a la mañana, cuando yo me subo a la camioneta, con Andrés, con Patricio, con el que sea, yo oro para que Dios nos cuide y para que Dios aparte el mal y prospere el día. Todos los días. Si vos no sabés cómo orar, llévate el Padre Nuestro y hasta que aprendas a orar, habla el Padre Nuestro. Pero no lo hables como si fuera una recitación. ¿Está bien dicho? Oralo sabiendo lo que estás pidiendo. ¿Está bien? Entonces, Jesús enseña, ¿te acordás cuando él estaba en Getsemaní? Estaba en sus últimas horas de vida y les dice, sí búscalo, Lucas 22. Búscalo porque es muy interesante lo que él enseña. Estamos aprendiendo cómo enfrentar las estrategias del enemigo. Y entonces, hoy estamos, el título de hoy, ¿se acuerdan cómo era? Bajo influencia. Esa influencia era bajo influencia de la tentación. ¿Está bien? Bajo la influencia de la tentación. Lucas 22, verso 40. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos. A ver, ¿alguien que lo encontró? 22:40. Ahí nomás. Jesús llega al lugar y lo primero que les dice a los discípulos es que se pongan a qué. ¿Para qué? Para que no llueva. ¿Para qué? Para no ceder a la tentación. Hola. No es una oración que normalmente nosotros hacemos. ¿Vos oraste hoy para no caer en tentación? La verdad es que no. Ahora, ¿sabés por qué no oramos? Porque nosotros pensamos que en la vida diaria lo tenemos todo bajo control y que no va a haber nada que nos tiente. Salvo Fredo. O ¿cómo se llama? Habana o el cachivá, no, ¿cómo se llaman los otros alfajores? Los cachafás. ¿Viste cómo conozco los demonios que los de chocolate? ¿Ok? Entonces, fíjate vos que el Señor lo primero que hace cuando llega, y además en el Padre Nuestro, Él dice, ustedes tienen que orar por esto. Ajá. Ahora, tenemos que orar. ¿Por qué nos dice que tenemos que orar? Lo vamos a ver hoy. Pero evidentemente si Él lo primero que les dice a los discípulos en ese momento tan importante, les dice, che muchachos, pónganse a orar para no entrar en tentación. Es decir, que lo que iba a venir podría ser un tiempo de tentación. Entonces Jesús le dice, cuando Jesús te dice algo que hagas, Él te está dando una palabra profética de lo que puede venir. De lo que va a venir o de lo que puede venir, porque por ahí puede venir para uno y no para el otro. ¿Ok? 41 dice que se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y ¿qué hizo Jesús? Se puso a orar. Él pidió ahí si era posible, ¿te acordás? Y caían de su rostro con una presión muy grande. Cuando termina de orar, Jesús termina de orar y dice, qué bueno, los discípulos estuvieron orando por mí y me estuvieron sosteniendo en oración. Dice que finalmente, en 45, se puso de pie
y regresó a donde estaban sus discípulos, que habían recibido la orden, como ustedes, habían recibido la orden de ¿qué? De orar. ¿Con qué proyecto? Para no caer en tentación. ¿Ok? Y entonces dice la palabra que cuando llegó, encontró al grupo de intercesión. ¡Oh, sí, señores! No, no, no. ¿Y qué pasó? Lee, a ver qué pasó. Dice, ¿por qué duermen? ¿Por qué estaban? Escuchá, acá nos está dando una clave, ¿eh? ¿Por qué estabas durmiendo en lugar de qué? Porque estaban tristes, porque estaban cansados. Claro, cuando uno está triste o cansado, se duerme, entre comillas. Se duerme. A lo mejor estás bien despierto, pero no tenés ganas de orar. No me quiero adelantar porque hoy no lo vamos a terminar el estudio este, pero quiero que vayas entendiendo, porque después cuando avancemos esto te va a quedar de base. Entonces, cuando vos estás estresado, cuando vos estás con muchas cosas, cuando vos estás inquieto porque tenés problemas laborales, cuando vos tenés un exceso de laburo, cuando vos tenés distintas situaciones, Jesús viene y te dice, muchachos, ¿están cansados? Sí, no sabes, estamos... No, mamá. Y aparte vos nos decís que ya se viene lo peor y que esto, y encima nos decís que oremos para que no entremos en tentación. Los tipos, Jesús se fue a 30 metros, 20 metros, y esto. Y él les había dicho que ora. Ahora, lo bueno es que Jesús dice, bueno, no pueden orar una hora. Aparte era por el bien de ellos, no era. Jesús no le dijo, sosténganme los brazos orando. No, le dice, oren, ¿para qué? Una respuesta la tenés ahí si querés anotarlo. Para no caer en tentación, tengo que orar. Mira qué simple. Es decir, si vos vivís en una vida de oración, dice orad sin cesar, ¿no? Si vos estás orando y estás en relación con el Padre, y mira allá, por favor. Y yo tengo la tentación de robarle la billetera a él. Te cayó como un chorlito, ¿viste? Es tuya, ¿no? Bueno, todas tarjetas no me sirven. Si yo vengo orando, Padre, gracias por este día, bendigo a mi familia, no voy a tener la tentación, es decir, no estoy con el espíritu preparado para ni ser tentado, porque no voy a ser tentado, lo voy a ver y decir, che, guardala porque hay gente atrás sospechosa. Entonces voy a estar moviéndome con otro. Entonces, si de repente robo, por ejemplo, en este caso hurto o lo que sea, si yo estoy orando en la cola del coto y la chica me devuelve mal el vuelto y yo estoy en espíritu, yo ya sé que no es una bendición de Dios que ella se equivoque y que pierde plata. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a caer en la tentación ni en el pecado. Entonces, ya estás mentalizado tal cual. De otra manera, esto no es mío, lo que no es mío no es mío. No, yo esto es así. Me muevo de esa manera. Entonces, anotaste que una de las maneras de no llegar a la tentación es estar ¿qué? Orando. Orando. Puede ser en una oficina que vos decís, yo no voy a entrar en tentación. Y de repente vos podés entrar en tentación con tu jefe, podés entrar en tentación con tu jefa,
con tu secretario, con tu secretaria. Podés hacerlo. ¿Ok? Esto es muy gracioso, cuanto más necesitaban orar, se durmieron. Hay veces que es momento de orar y nos dormimos. O nos ponemos a hacer otra cosa. Dormirse no quiere decir simplemente que vos... Dormirse quiere decir, ¿viste? Cuando uno dice, uy, me dormí, no hice lo que tenía que hacer, o lo quise hacer y lo hice más tarde, ¿ok? O no lo hice, sí. A veces pasa que cuando más necesitamos orar, menos queremos orar. 46 de Lucas, ¿no? Mira lo que le dice Jesús. ¿Lo tiene alguno? 22:46. Les dijo eso, exactamente. ¿Por qué? De vuelta. Otra vez. Ahora decítelo para vos. Ahí está. Ahora díganselo ustedes. ¿Por qué estoy durmiendo? Si Jesús me dijo, ¿por qué estoy durmiendo? ¿Está bien? A ver, seguí, Bolleto. ¿Cuál es la segunda vez que se los dice? Pero ¿cómo? Nos tenemos que levantar y orar. Porque cuando vos decís, vamos a orar, normalmente uno se sienta o se arrodilla. Y él venía de orar arrodillado. ¿Ok? Ahora el Señor les dice, escuchen, esto sigue. Levántense y empiecen a hacer lo que les dije. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer para no caer en tentación? ¿Cómo los encuentra Jesús? ¿Por qué? Porque tenemos un motivo, ¿ok? Muy bien, estaban tristes, cansados, preocupados, agotados, angustiados. Ahora, ¿qué pasó con ellos más adelante? Cuando Jesús murió. No fueron dispersos. Se dispersaron. Este está bueno, suena así. Y fuimos dispersos. No, te fuiste, hermano. Jesús, ¿qué les dijo? Oren. Y Pedro, cuando estaba en la casa ahí de Pilato, de Herodes, qué sé yo, Pedro estaba orando para no caer en tentación. No. ¿Qué estaba haciendo? Negándolo, dando excusas, diciéndole no lo conozco, blasfemando. Hola. A ver si hacemos este análisis. ¿Qué dijo Jesús en el Padre Nuestro con respecto a esto? Que oremos. ¿A quién le oramos? Al Padre. Quiere decir que si nosotros le oramos al Padre, el Padre va a hacer que nosotros no seamos tentados. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo le pido al Padre, el Padre, si Él quiere, va a hacer que determinadas tentaciones nosotros no las tengamos. Dios nos guarda de ciertas tentaciones porque nosotros, ¿qué hacemos? Si nosotros no oramos, estamos siendo tentados más de la cuenta. ¿Está? Porque hay ciertas tentaciones que nosotros podemos evitar. ¿Cómo? Orando. Simple. Entonces, acá no estamos orando para no caer en pecado. ¿Estamos orando para qué? Para no ser tentados, que es el momento previo a
a caer en pecado. Entonces, mirá, si vos estás orando para no caer en tentación, el pecado está más allá. ¿Está bien? Vamos a ponerlo así. Acá está, acá está el pecado y acá está la tentación. Entonces, si yo estoy orando para que esto no llegue, voy a estar mucho más lejos de aquello. Entonces, cuando oramos no solo para no caer en pecado, sino para no caer en tentación, yo me muestro una persona madura que me reconozco que puedo caer en tentación y caer en pecado. Entonces me considero una persona humilde. No me considero un orgulloso que, a mí ninguna mujer me mueve el piso salvo mi esposa. No, a mí ningún plan económico me va a mover el piso porque yo tengo mi plan. No, pará. Yo estoy orando porque reconozco que por ser un ser humano voy a ser tentado. Simplemente por eso. Entonces me muevo humildemente. Y entonces al moverme humildemente y orar para no llegar a esto, lo más bueno es que estoy evitando lo más grave. Cuando oramos para no caer en tentación, podemos esperar dos resultados. Primer resultado, el esperado, es que Dios que haga, evite y nos libre de la tentación. Que Dios nos aparte de las tentaciones con las que nos podríamos haber encontrado. Y a veces, el segundo punto, vos podés estar orando que Dios te libre de tentación, pero la tentación viene igual. Aunque está en control. Y entonces, si vos oraste, vas a estar mejor preparado si no oraste. Porque si vos oraste, vos sabés que si viene una tentación y te llega, vos oraste para que no llegue, pero vos sabés que el Padre está en control porque vos oraste por esa tentación. ¿Me doy a entender? Que siempre es bueno orar. Esté en control, claro, que esté, como decimos siempre, en la agenda o en los números, como es cuando se es 3 por 8 en la ecuación. Ahí está, ¿ok? A los 60 ya algunas palabras no salen tan fáciles, pero gracias por su ayuda. ¿Está bien? Entonces, si el Padre está y Él sabe que yo pedí que no venga y viene, es porque Él quiere probarme, quiere fortalecerme, quiere hacer algo a través... ¿Te acordás que esto le pasó a Pedro? Cuando Jesús le dice, mirá, pedimos, el Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falle o no falte. ¿Está? 1 Corintios 10 dice así, verso 12. Si ustedes piensan que estén firmes o que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Sabes que el enemigo casi siempre va a utilizar las áreas en donde vos crees que estás firme para hacerte caer? Esto a mí no me pasa más, esto no, esto yo ya está, y vos ya pensás que ahí nunca más. Y el enemigo despacito te va llevando hasta que otra vez, la Biblia dice que el perro ¿a dónde vuelve? A su vómito. El enemigo sabe dónde somos vulnerables y dónde nos descuidamos. Y nosotros pensamos que somos fuertes ahí. Y entonces, cuando vos pensás que sos fuerte, por ejemplo, vas a rendir un examen y vos sos fuerte en matemática, ¿y cómo vas? Para la otra te preparás, a ver qué está tomando, y en el otro no, vos vas confiado. Y entonces ahí es cuando, y vas hasta sin orar.
Y eso, Pablo nos advierte que seamos extremadamente cuidadosos y de creer que por ese lado el enemigo no nos puede entrar, porque en realidad tenemos un exceso de confianza. ¿Te acordás que hablamos de humildad? El orgullo es eso, exceso de confianza en uno mismo. Proverbios 16, 18, te lo leo yo, no, quédate ahí en Corintios. Dice que, Proverbios 16, 18, dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Entonces, cuando yo estoy orando, me estoy considerando una persona humilde, necesitada, conocedor que el enemigo me la puede mandar por cualquier lado, inclusive en aquello que yo creo que está todo bien. Esto lo hablaba yo hoy con alguien. Por ejemplo, vos tenés una familia, sos papá, sos mamá, tenés que ser cuidadoso por donde el enemigo le puede entrar a alguno de tus hijos. A lo mejor a un hijo le puede entrar por un lado y a una hija le puede entrar por el otro y a otro hijo le puede entrar por otro lado. Entonces vos tenés que ser cuidadoso y cuidar anticipadamente por donde ellos pueden ser tentados, de acuerdo a las características, al temperamento, a la caída de cada uno. Por ejemplo, si uno de tus hijos tiene una inclinación hacia, pongámosle, juegos satánicos, y vos no haces nada, lo más probable es que el enemigo utilice eso para meterle angustia, depresión y un montón de cosas. ¿Está bien? Entonces vos tenés que saber. Ahora, el otro hijo por ahí tiene otra debilidad. Empresa, vamos a una empresa. El enemigo, vos estás firme en la empresa, el enemigo se te puede meter por cualquier lado. Aún en áreas donde vos decís, esto está todo organizado, todo armado. Entonces el Señor te tiene que dar a vos la revelación por donde el enemigo se te puede meter. Y vos anticipadamente tenés que moverte para que ante una situación conflictiva el enemigo no saque partido de sus maquinaciones. ¿Se entendió? Esto puede ser con un proveedor que te quiere embaucar, que te promete algo y no cumple. ¿Cómo podemos solucionar eso? Aparte. Sí, esa es una, pero el otro también te puede fallar. Entonces, ¿cuál sería una solución? No es tan difícil. Sí, o te estoqueas o tenés dos proveedores. Ahora, si vos tenés una empresa que está funcionando, fábrica de cadena, y de repente te viene la bendición, cadena, y vos necesitas el producto, la materia prima, y no la tenés, ¿se te corta toda la producción o no? Bueno, entonces, si vos tenés una palabra de bendición, vos tenés que analizar en cuál área de ese trabajo el enemigo puede meterse. ¿Para qué? Para que vos no disfrutes y alcances lo que Dios tiene preparado. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué tipo de proveedor es el más conflictivo? ¿O qué tipo, es decir, qué es lo que me puede hacer más daño? En nuestro caso sería la melamina, es nuestra materia prima. Es decir, sin melamina y sin tapacanto, que es lo que le ponemos, no podemos trabajar. Entonces necesitamos estoquear eso para que el enemigo nos... Si el herrero nos falla, y bueno, va a haber una parte de la empresa que no va a poder estar funcionando o respondiendo, pero la materia prima la necesitamos. Nosotros, por ejemplo, no podemos dejar de pagar la luz.
Sí, la necesitamos. ¿Ok? Y si es una empresa de mayor envergadura, tendrá que tener el día de mañana un grupo electrógeno, porque es más barato un grupo electrógeno que un día de ganancia de la empresa, en ese punto. ¿Me doy a entender? Entonces, en un matrimonio, ahora los quiero ver a ustedes. ¿Cómo puedo yo evitar caer en tentación? Con una buena comunicación. Sabiendo, escucha, sabiendo lo que le tienta a mi pareja. Si a tu pareja le tienta el helado, cruzá. Claro, llevarla por otro camino. Y si a tu marido lo tienta, qué sé yo, otra cosa, no lo lleves a donde está eso. ¿Por qué? Porque lo cuido, por lo menos hasta que baje 4 kilos, o los kilos que tenga que bajar, ¿ok? O si no, pequen los dos juntos. ¿Está esto? ¿Está más o menos claro? Entonces, músicos, ¿cómo el enemigo los puede atacar a ustedes? ¿Cómo? Sí, o que te lo roben, que se rompan. Es decir, ¿perdón? O, sí, yo me acuerdo una vez que Emiliano se cortó un dedo y no podía tocar. O te quemás, o la vista. Un músico necesita una buena vista, estar descansado. Si vos te acostaste a las 5 de la mañana, me imagino que no vas a adorar al Señor. Es decir, yo voy a ser la gran Jesús. Me voy a poner delante tuyo y dice, levantate y orá, ¿viste? Es decir, no te duermas. Bueno, pero eso es de cada uno. Yo te digo, los músicos están acá, yo prefiero que no toques si vos te acostaste a las 5 de la mañana y te tomaste 4 cervezas. Y encima no compartiste. ¿Eh? A tu pastor. Entonces, primer punto para evitar estas estrategias, tengo que depender de Dios. ¿Está bien? Dependo de Dios. Y entonces evito la tentación, me anticipo a lo que puede venir. Primer punto, anótalo eso, dependo de Dios. Dice 1 Corintios 10, no sé si estábamos por ahí, ¿no? 10:13, bueno, ya te dije que los otros no lo busques. 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Está bueno esto, porque ahora yo les voy a preguntar, ya que vinieron, ¿cuál es tu tentación top? Mira, yo no tengo ninguna, así como para decirte que esta. Digo, mirá, ¿qué leímos? Todos somos tentados. Mi esposa es tentada y yo soy tentado. Vos sos tentada, vos sos tentado, vos sos tentado. Todos somos tentados. Y entonces yo decía, la verdad, me costó, pastor, encontrar algún área de mi vida en donde yo soy tentado. ¿Sabe qué dice la palabra? Escucha, si todos pecamos, todos somos tentados. El único que fue tentado y no pecó fue Jesús. Lo que nos enseña algo, la tentación no es pecado. ¿Ok? Esto lo vamos a ver el miércoles que viene. Pero te lo anticipo así, porque algunas veces nosotros pensamos que solamente pensar algo que está mal, ya pecamos. La tentación no es pecado, porque si no, Jesús hubiera pecado. ¿Está? La tentación es lo previo al pecado. ¿Pecado qué es? Como dice acá el profeta, es ceder, consumarlo, darlo por hecho. ¿Ok? Entonces dice, las tentaciones que enfrentan
Mirá el que tenés al lado. Así que vos también sos tentada. Decile a Lucy. Decile. Porque no dice hasta los 50, hasta los 60, hasta los 70, hasta los 80, hasta los 90. Dice todo. Mirala y decirle a Miriam. Así que vos, Miriam, también sos. Mirá, tan calladita. Bolleto? Ahora, mirá lo que dice. Dice que Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de la que pueda soportar. Es decir, ¿te acordás que aprendimos esto? Es decir, ¿quién pone el límite? Dios. ¿El límite qué me dice? Que lo puedo soportar. ¿Ok? Cuando sean tentados, no solo lo voy a poder soportar, sino que Él, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar la salida. Entonces, cuando yo oro, yo puedo orar para no ser tentado. Pero si soy tentado, ¿puedo orar para qué? Para que Dios me revele la salida. Ahora, vos, a mucha gente que cayó en tentación y en pecado y está disfrutando el placer. Oiga, hermano, hermana, si pecamos es porque algo de placer debe tener el pecado. Nuestro cuerpo algo de placer debe sentir. Está bien, debe durar muy poco, es engañoso, es mentiroso, pero la gente que peca algo debe sentir, si no, no pecaría. Entonces, cuando nosotros cedemos a la tentación o entramos en tentación, podemos pedirle al Señor, Señor, dame la salida. Dame la salida. Vuelvo al helado, pero no porque esté en contra del helado. A mí me gusta mucho. Pero si yo estoy por entrar a la heladería y te llama tu pastor, en lugar de comértelo vos, ya sabés, es profético. ¿Okay? El punto es este. Hay veces que cuando estamos entrando en tentación pasa algo. Y ese algo que pasa es muy probable que sea la salida de Dios. O que te está evitando que entres en tentación. ¿Ok? Entonces, ¿sabés lo que tenemos que hacer nosotros? Aprovechar la oportunidad. Porque si alguien viene y te dice, che, vos estás haciendo esto así, mira, sé cuidadoso porque yo tengo esto, y vos decís, ¿cómo sabe este? Yo no le dije nada y justo me vine y me dice esto. ¿No será Dios que me quiere evitar que entre en tentación porque justo iba a hacer tal cosa? Hay veces que Dios nos da la salida y nosotros decimos, no, que siga la tentación, que siga la tentación. Bueno, amén, dijo uno. Escucha, el género humano tiene que enfrentar las tentaciones. Y dice el pasaje que no son distintas a lo que otros enfrentan. La vieja naturaleza que está en mí hace que yo tenga atracción al pecado. Ahora, si vos tenés esa atracción, vos no te tenés que sentir impuro por tenerla, porque la tenés. ¿Te acordás que Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él decía, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y era Pablo. Y el mal que habita en mí me hace hacer lo que no quiero hacer. Y era Pablo, un tipo que oraba, que se fue a orar 3 años a un lugar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Está bien? ¿A quién necesitamos? A Él. ¿Quién es Él? El Señor. Romanos 8.2 dice así. Anótenlo. Romanos 8.2. Y porque ustedes pertenecen a Él, a Jesús, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado
del poder del pecado. Hay una lucha de poderes, ¿está bien? Está el poder del pecado y el poder de la vida. En el poder de la vida, ¿quién nos liberó? Jesús, ¿ok? Dios nos liberó a través de Jesucristo. Entonces, nosotros, escuchá, ya no estamos bajo la ley del pecado porque hemos sido trasladados de este mundo de tinieblas a el mundo de la luz. Entonces, ya no estamos bajo la ley del pecado. La persona que está bajo la ley del pecado no puede dejar de pecar. Nosotros, como hemos sido trasladados del poder del pecado al poder del Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros nos da el poder de enfrentar la tentación y de enfrentar el pecado. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Está? Ahora, esto, el que hayamos sido mudados no quiere decir que no pecamos más, pero podemos enfrentar el pecado, podemos vencer el pecado. Por medio de Jesús, la ley del Espíritu, que te la puse acá, me da vida y me hace libre de esta ley. Antes que éramos, ¿se acuerdan cómo dice? ¿Era? ¿De qué? Del pecado, es decir, la persona esclava del pecado no puede dejar de pecar. Pero ahora, viste que ahora vos antes pecabas y ahora vos pecabas y decís, ¿sabes que me sentí mal? Le dije tonto. Y antes vos decías tonto y todos los epítetos, ¿no? Y no te pasaba nada. Y ahora vos decís, casi le digo tonto. Y ay Señor, no. ¿Por qué? Porque antes estabas bajo una ley que ¿qué te dejaba? Yo soy libre de hacer lo que quiero, yo soy libre de... Y ahora estás bajo una ley del Espíritu que te dice, no está bueno que lo hagas, no lo hagas. Pensa de otra manera, lo podés hacer, podés decírselo de otra forma. Éramos acá, éramos esclavos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Nos hizo? ¿De qué? ¿Y ahora bajo qué ley vivimos? La del Espíritu. Ahora, por supuesto, lo aprendimos. De acuerdo a la ley que vivamos, es como vamos a estar viviendo. La ley del pecado funciona como la ley de gravedad. ¿Sabes por qué si suelto esta silla, la silla se cae? Porque hay una ley que se llama ley de gravedad que hace que cualquier objeto, acá la profesora me ayuda, tiene atracción hacia el centro de la Tierra. Eso es la ley de gravedad. Vos podés decir, yo no creo. ¿Alguien no cree en la ley de gravedad? Venga acá adelante que yo le enseño cómo funciona. Vos podés decir, yo renuncio a la ley de gravedad, en mí no funciona más, y vos venís acá adelante y vas a ver cómo funciona. ¿Por qué? ¿Qué es? Una ley. De la misma manera funciona la ley del pecado cuando no teníamos a Cristo y la teníamos que obedecer. Pero con Jesús ahora no estamos más bajo esa ley, somos libres de esa ley. Por eso Romanos 6.12, anótalo, Romanos 6.12 dice, no permitan que el pecado, ¿dónde estaba el pecado? Acá. Antes éramos esclavos. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Porque los malos deseos van a estar igual. Es decir, está en nuestra naturaleza, lo decíamos con Pablo. Está, vos decís, pero ¿por qué está esto? ¿Por qué me da tanta bronca y me dan ganas de agarrármela con el primero que viene? ¿O por qué esta persona me genera rechazo o bronca o esto o aquello? Porque está dentro nuestro y va a estar hasta que el Señor venga, la naturaleza del pecado. No dejen, verso 13 de Romanos 6:13,
No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida. Antes estaban muertos acá y ahora ¿qué tenemos? Vida de este lado. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de esta ley. Ya no están más acá. ¿Ahora dónde están? Acá. Ya no es más su amo. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Imagínate que vos, vení, ya que te sentaste delante, vení. Él está haciendo el servicio militar y yo soy el comandante. Y yo le digo, cuerpo a tierra. Vos estás en el servicio militar. ¿Cómo es las flexiones o lagartijas? 5. Párese, por favor, párese. Ahora, escucha. Hoy termina el servicio militar él, y yo no sabía. Él deja de ser esclavo del servicio militar y pasa a ser un hombre libre. Entonces yo vengo, ¿ok? Vengo. ¿Qué es? ¡Ey, soldado! ¡Cuerpo a tierra! No, pará, si vos ya sos libre. ¿Viste cómo queda la naturaleza? La obediencia. ¿Viste? Me vio como pastor, por eso. ¡Cuerpo a tierra! Digo, me hace. ¡Salto de rana! ¡Haga la venia! ¡Al calabozo! ¿Por qué? Porque ya no está más bajo mi autoridad. Y entonces yo le puedo decir un montón de cosas y él, como vimos, la puede hacer por nabo, no por nabo él, sino nabo en el espíritu, porque dice, yo siempre hacía esto. O puede pararse y decir, ¿qué me podrías decir? Ya soy libre. ¿Cómo ya sos libre? ¿Por qué sos libre? Ya lo terminé. Sentate. Ya soy libre. Insultalo, decile. Ya soy libre. Pero antes vos, sí, pero antes estaba bajo otra autoridad. Ahora en esta, no. Ya soy libre. Y lo canto. Decile a tu señora lo que le tenés que decir a esa bruja, a esa cachabacha. Ya soy libre. No estoy más bajo la autoridad del pecado. Ya soy libre. Tengo la baja. Me firmaron la baja de acá, ya me firmaron. Ya soy libre. No lo obedezco más. Jesús hoy te dice que has sido dado de baja del poder del enemigo y que ahora vive bajo el poder del Espíritu. Entonces, Dios me da la salida. ¿Tuviste alguna vez en un laberinto? Cuando vos estás en un laberinto, uno bueno, no esos truchos, viste, que podés pasar. ¿Ok? Y para vos es una linda experiencia. Vamos, papi, vamos. Y vos entrés y de repente vos los escuchás todo por ahí y vos decís, ¿dónde estoy ya? Y en algunos hay como una garita, ¿no? Como un lugar donde se sube alguien y vos ya estás podrido y ¿para qué corno? Encima tus hijos salieron, viste, y no sé, por el sol o vayas a ser guiado por quién. Y vos estás ahí como diciendo, yo soy el padre de ellos y estoy acá dando vueltas, ¿no es cierto? Y encima ya está el sol, son las 12 y te pega acá. ¿Y para qué me metí en esto? Y de repente
Te aparece tu pibe, se sube arriba y dice, ¡pa! ¡Sí! ¡Para allá! Y vos decís, y ahora, ¡para adelante! Pues como en Parque Chas, ¿no? ¡Para adelante! Y vos te vas para adelante y decís, ¡ahora a la izquierda! ¡Ahora a la izquierda! ¿Por qué? Como un GPS te está diciendo cuál es qué. La salida. Nosotros a veces que entramos al laberinto empezamos, no, pero no era por acá. Y así vivimos, mucha gente vivió así, o vive así, todavía aún con Cristo. Y Cristo está arriba. Mirá arriba, acá en la torre de control, acá. Y vos estás recalculando. Entonces, cuando estemos rodeados por tentaciones, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Y orar qué es? Depender del Señor. Punto número 1, vamos al 2 y nos vamos. ¿Está bien? Son 9 puntos, así que soy bueno con ustedes. ¿Estás recibiendo algo? Amén. Bien. Punto 1, ¿cuál es? Dependo de Dios. Acuérdate, para no caer en tentación, para depender de Dios. ¿Cómo dependo? La primer fuente para depender es orar. Orar, Señor, oh Señor, aleja toda tentación. Me dice, mirá que te voy a sacar la rubia de enfrente. Sacala, Señor. No la quiero ver más. O mirá que te voy a cambiar de carnicero. Sacalo. No lo quiero ver más. Se ve que a alguno le gustó el carnicero. O la rubia del frente. Muy bien. ¿Viste cómo van saliendo todos? Yo no dije, no pregunté, no quisieron decirme. Ninguno dijo, yo puedo decir cuál es mi debilidad. ¿Sabés que esto es algo que vamos a tener que sanar? Porque yo necesito hablar con alguien y decir, che, ¿sabés qué? Estoy preocupado por la economía. No es mi caso, pero te doy un ejemplo, ¿no? Estoy preocupado por mi economía. Y entonces vos podés hablar con alguien que te puede ayudar en esa área. Claro, y eso te preocupa. Uno, por supuesto, si vos vas a uno que está destruido por la economía, no le vaya con eso, se suicidan los dos juntos, ¿no? ¿Ok? Pero por eso es importante que la persona a la cual acudas sea una persona espiritual, sea una persona que esté fortalecida en aquello que es tu debilidad. Estoy en primavera las minas, pastor, las minas. Y a vos también te pasa lo mismo. Che, vení, vamos a ver si encontramos alguna. ¿Ok? Entonces, vos tenés que ser cuidadoso con esto, ¿ok? Pero tenemos que abrir nuestro corazón. Es muy importante en el matrimonio esto, que la mujer sepa las áreas de debilidad del marido o por dónde el enemigo se le pueda meter y que el hombre sepa las áreas de debilidad de la mujer para que juntos puedan estar atentos para que el enemigo no saque partido. Muy bien, punto 2. Desconfiar de nosotros mismos. Desconfiar de nosotros mismos. Punto 1, depender de Dios, orando. Punto 2, desconfiar de nosotros mismos. No desconfiar de tu Señor, no, desconfiar. ¿Por qué? Porque ¿en dónde habita el pecado? En uno. Entonces, si vos andas, no. Entonces, una manera de protegerme, de establecer, ¿viste los guardarray que hay en la ruta? De poner guardarray, es yo, por las dudas, a ese lugar no voy. Por las dudas, esa película no la veo. Por las dudas, con ese muchacho no me siento a comer. Por las dudas. Por las dudas. Ay, pero ¿quién le va a hablar de Cristo? Háblale de Cristo, pero no te sientes a comer. O no hagas negocios. Por la duda, con esa yo no salgo. Por las dudas. ¿Por qué? Pero vos no crees que el Señor te va a dar la fortaleza interior para que puedas soportar todo. No. No.
Yo creo que el Señor me da poder sobre todo, pero soy humano. Entonces, una manera de cuidarte es prevenir situaciones. Dice 2 Corintios 2:11, para los que anotan. Primer punto, ¿cuál era? Depender de Dios. Segundo punto, desconfiar de nosotros. Porque para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Satanás usa siempre las mismas artimañas. Siempre funciona igual. Y si nosotros las conocemos, vamos a poder enfrentarlas. ¿El diablo te puede hacer daño? Pero te puede dañar. Si él viene y te puede agarrar un palo y partirte. No, no te puede dañar. ¿Qué es lo que usa para dañarte? Las estrategias, las maquinaciones. Leímos hoy que no puede hacernos nada. Él lo sabe. No nos puede. ¿Te acordás con Job? Que lo quería tocar y dice, no lo puede tocar. No lo puede tocar, salvo que yo te dé permiso. Salvo que Dios le dé permiso. Ahora, algunas estrategias del enemigo son avanzar sobre la persona que no desconfía de sí misma. Entonces, el enemigo viene y te dice, en esto no te puedo atacar. Entonces, cuando te dice eso, te va a atacar por ahí. Esto es como un presidente que dijo hace poco, los depósitos en dólares están tranquilos. Al otro día nadie podía sacar o no se podían comprar más dólares, ¿no? Él va a utilizar, escucha, en todos nosotros hay malos deseos. ¿Sabías? Sí. Y en algunos están como medio dormidos. Entonces la estrategia del enemigo es activarlos. Claro, después decimos, no, lo que pasa es que me salió, ¿por qué gritaste así? Me salió el carácter de mi abuelo, la tanada, no sabes el día que tuve, pero en realidad lo que el enemigo hace es ir preparando el terreno para que cuando él te tiente, vos estés en la peor manera posible para caer en la tentación. Dice Santiago 1:14, la tentación viene de nuestros propios deseos. Santiago 1:14. ¿La tentación de dónde viene? Quiere decir, vos no me lo dijiste hoy, cuando yo te pregunté, ¿en qué área estás siendo tentado? Bueno, es el área de tus propios deseos. Es decir, algo que vos deseas y que está mal, pero que ahora está como ahí a un costado. ¿Y el enemigo qué hace? Te moviliza ¿para qué? Para que ese deseo que suceda. Claro, comience a activarse y vos decís, el enemigo conoce mis debilidades. Verso 15 dice, vamos terminando hoy, de esos deseos, ¿de qué deseos? De los malos que están en mí, nacen
los actos pecaminosos. Y dice también el 15 que el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Verso 16, por si alguno lo tiene, ¿alguien lo buscó? Sí, dice, así que... Entonces, ¿qué es? Un engaño. Vamos a hablar de deseos que están mal, de otra congregación. Después te digo de cuál, así no vas. ¿Tuviste alguna vez deseo de responderle un WhatsApp a uno bien como se merecía? Déjamelo a mí. Y de audio. De eso estamos hablando. ¿Tuviste deseos de ver las fotos de algún artista impúdico? Ah, acá la hermana dice, ¿cómo se llama este último que vi? Dice. Todo eso ¿qué es? Todo eso es movilizar. Y entonces vos vas a la enfermería y dices, ¿viste la fotito de Luciano? ¿O viste la foto? Ahora, mirá cómo funciona esto, yo ya esto lo enseñé. Si Luciano Castro entra acá medio desnudo, todas las mujeres que hacen ¡ah! Y si entra Luciana Salazar, nosotros estamos... Me parece que está. ¿Viste? Tiene más plástico que lo que pensábamos. Más flaca de lo que creo. Porque todos somos diferentes. ¿Ok? Alguna mujercita va a estar así, no lo negamos, ¿no? Pero suceden cosas que nos inciten a decir, no, ¿cómo voy a ver esa estupidez? Ahora, y vos imagínate que hoy los chicos de 25 años para abajo, 20 años vamos a ser bíblicos, de 19 para abajo, tienen acceso a todo eso. A todo eso. Pero continuamente. Y es motivo de charla y es motivo de broma. ¿Cuándo fue ayer o antes de ayer que uno agarró un revólver y se lo puso al profesor en la cabeza? ¡Qué locura! Tengo que ser cuidadoso con el manejo de las redes sociales. Tengo que ser cuidadoso con el celular. Tengo que ser cuidadoso con el manejo del dinero. Tengo que ser cuidadoso con mis viejas amistades. Nosotros atendimos gente que... ¿Por qué se pelearon? Porque él estaba mirando una novia que tenía en Facebook. ¿Cómo no? Sí, no, me puse y después le empecé a preguntar y empezamos a hablar. Sí, nos reímos, pero... Mis viejas relaciones. Tengo que ser cuidadoso en el trabajo. Tengo que ser cuidadoso con el sexo opuesto. En Billy Graham yo les conté algunas cosas de él, pero Billy Graham, cuando él iba a predicar, iba a un hotel y había una señorita en el ascensor, él no se subía al ascensor. Si la chica estaba sola, él con ella sola, no se subía. Y si llamaba al ascensor y venía una chica sola, él no subía al ascensor con la chica sola. Yo estuve con un pastor que cuando llegamos a la habitación agarró la frazada y tapó el televisor.
Y yo digo, che, ¿no podemos ver un partido? La National Geographic. Nada. Digo, me estoy cuidando yo y te estoy cuidando a vos. Te adoramos, Señor, le dije yo. Y estuve los 3 días sin televisión. Y sin esposa. Y yo estuve tentado a decirle, che, pero escúchame, ¿te gusta el juego? ¿Te gustan la...? No, no es que me guste, no me gusta, no, nada. Yo acá vine a servir al Señor. Tapamos el televisor. Punto. Vamos a hablar entre nosotros, vamos a bendecirnos, contar nuestras experiencias espirituales, que el televisor no sea motivo para que nosotros no nos bendigamos y que vamos a dormir y vamos a disfrutar y vamos a bendecir a la gente. Bueno. Yo te conté, esta te la conté, pero estábamos en el avión con el pastor Mraida. Y yo era, creo que la segunda vez que viajaba en avión y le trajeron una carpeta así con todas las cosas que se podían comprar en el avión. Y yo medio como pispeaba, porque no sé por qué se la dieron a él, ¿no? Y entonces él estaba así, mirando. Y yo digo, ahora me lo pasa a mí, y digo, a ver qué me falta, ¿viste? Y cuando me lo pasa me dice, qué bueno, no necesito nada de todo esto. Yo lo agarré y se lo di al otro, ¿viste? Así como así. Pero te tienta, continuamente estamos siendo tentados por cosas que no necesitamos. Entonces, anota, establezco parámetros y precauciones previamente que me sirven para no ser tentado. Establezco parámetros. Por ejemplo, tengo que tener la clave del celular de mi esposa y mi esposa tiene que tener la clave mía. Cualquiera puede acceder a el teléfono. Mamá, tenés que tener acceso al teléfono de tu hijo, al teléfono de tu hija, a las redes sociales. No, pero es mi intimidad. Sí, cuando te compres tu casa o te pagues tu alquiler, ahí vas a tener tu lugar. Mientras tanto, papá y mamá te van a cubrir y te van a ayudar a evitar toda tentación. Es por tu bien. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque te aman. Si no te aman, te dejan hacer lo que vos querés. Sí, pero yo lo hago con mis compañeros de la escuela. Bueno, ahí será responsabilidad de los compañeros y será responsabilidad tuya de no meterte en los lugares donde no te tenés que meter. Pero papá y mamá son responsables de lo que pasa. ¿Está bien? Y por último, hoy, yo puedo tener conversaciones de WhatsApp con una persona y para mí me parece normal. Pero a lo mejor lo lee mi esposa y no es normal. O al revés, mi esposa puede tener una conversación por WhatsApp por alguien y le dice, te mando un beso, lindo. A mí nunca me dice lindo. Y encima no es lindo, porque yo le veo el coso y no es lindo. Salvo que esté hablando con un perro, ¿viste? Y entonces, a mí me puede parecer normal decirle, chau, te mando un beso, nos vemos. Y mi señora agarra y dice, chau, te mando un beso, nos vemos. ¿Dónde fuiste hoy? Ahora, puede parecer normal, pero tendría que ser normal. Entonces, si yo puedo evitar eso, de alguna manera, lo evito. Porque después vienen los problemas.
Y entonces yo creo que mi señora anda en algo raro y pienso, yo voy a andar en algo raro también. ¿Este de quién es? La mamá me dice, pedile la clave, pedile la clave. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. No tengas amistades con personas que son infieles a su cónyuge. No sabe lo que le hice a mi señora, le dije que me iba a la casa tuya. ¿Qué? ¿Cómo a mi casa? Sí, le dije que me iba a tu casa y que me quedaba a dormir y bla, bla, bla. ¿Vos sos mi amigo o no sos mi amigo? No tengas amistades con gente así, porque te van a terminar corrompiendo. Tarde o temprano vas a terminar siendo uno de ellos. Porque esas personas, ¿con quién viven? ¿En qué lugar viven? Bajo la ley del pecado. No te diviertas con sus andanzas, porque es muy probable que termines haciendo lo mismo que ellos. Entonces, si ya tenés registrado, yo me acuerdo que vos una vez dijiste, ¿no? Y lo dijiste públicamente, pero eso dice, él tenía problemas con la ira antes. No me grites hoy. Y él lo comentó, lo compartió. Ay, quizás alguno acá tuvo problemas con la autoestima que lo hacía hacer cosas para sobresalir. Entonces, ahora, eso está. Y entonces, cuando alguien le moja la oreja a él lo primero que tiene que decir, esto, porque antes era lo primero que salía, ¿ok? Sí, antes era lo primero que salía. Cuando vos estabas lejos del Señor, lo primero que hacías cuando pasaba una mujer era ¡ah! Y ahora la mirás a los ojos y decís, te bendigo, qué hermosa creación, y seguís tu camino. Una mirada, pero corta. Porque a mí una vez me dijo, pastor, por ahora estoy una larga, me dijo. Voy mejorando. Yo estaba con un muchacho que tenía un problema con esto y fuimos a ver a un pastor en los primeros tiempos y le dijo, vos bendecila. Si vos ves una chica en el subte que te guste y la escaneaba, ¿viste? Así. ¿Por qué te reí, Pablo? La escaneaba así, ¿no? Entonces, el pastor le dice, vos bendecila. ¿No? Entonces, como a los 6 meses fuimos a verlo al pastor y entonces le dice el pastor, che, ¿cómo andás vos con ese tema de las mujeres? Me la paso bendiciendo, pastor. 4 millones. Me la paso bendiciendo. Por ahí algún jovencita que está acá dice, vamos a empezar a bendecir. Cuando vos bendecís, sacás toda la inclinación y lo pones a Dios en el medio. Amén.